9 de la mañana, 29 minutos en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Bueno, nos vamos con la noticia de nuevo a la provincia de Córdoba. Una provincia que nos mantiene en vilo a todo el país, que nos reunió antenoche a las 23 en una oración, más allá de las religiones, buscando justamente que llegue la lluvia a esa zona donde lamentablemente los incendios siguen vigentes, digamos, ¿no? Y en zonas que se van complicando. Nos vamos al contacto justamente en Córdoba una vez más, buscando el informe del periodista Pablo Renela. ¿Cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. ¿Cómo le va, Clara? Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa, para toda la gente correntina que siempre está atenta a todo lo que nos pasa. Habida cuenta también de muchos correntinos que están aquí en Córdoba también viviendo y bueno, muy atentos nosotros desde Capital con todo lo que está pasando en el interior provincial, fundamentalmente en la zona del monte en este momento, pero la verdad que digamos muy preocupante por todas las versiones que empiezan a surgir, Clara, con respecto de que más allá de que sabemos que algunos fuegos son adrede, con la mano del hombre, ya se está hablando en esta versión de que parece que son intencionales, fundamentalmente para el tema de obtener capitales, no se sabe bien de qué tipo, fundamentalmente por uno de los organismos que está ayudando a los bomberos voluntarios, que es el ETAC, que es creado por el gobierno de la provincia. Y bueno, hay muchas versiones encontradas en ese sentido y muy preocupante. Por el lado específicamente del fuego, sí, las zonas afectadas siguen activos los incendios en Villa Berna, en Salzacate y en Capilla del Monte. Este último realmente ha tenido muy preocupado a los bomberos, con muchísimas hectáreas que se han quemado, y de Capilla del Monte se está extendiendo hacia San Marcos Sierra y las Sierras Chicas. Estuvieron casi 800 bomberos trabajando durante toda la noche y en estos momentos 120 de ellos trabajan en la zona norte de la localidad de La Granja. Justamente para mañana martes se espera una jornada con riesgo de incendios también muy alto y extremo en el territorio provincial, fundamentalmente porque la temperatura no baja. Seguimos teniendo temperaturas muy altas. Hoy específicamente ya tenemos casi 20 grados. Ha bajado un poquito la temperatura de lo que fue el día de ayer, que tuvimos una máxima de 27, 28. En este momento estamos teniendo casi 20, 19 en este momento, pero la verdad que es un tiempo muy complicado el clima por el hecho de que no se vislumbran lluvias, por lo menos hasta dentro de 3, 4 días. Bueno, la verdad es que a nosotros, digo, estas imágenes de los incendios, la magnitud de las llamas, la altura de las llamas, hace pensar no solamente en todo lo que es la flora, la fauna, digamos, del lugar, sino más que nada en los bomberos, porque es un trabajo tan sacrificado y voluntario que la verdad que también no solamente es rezar para que llueva, sino por la salud de los bomberos, porque usted mencionaba recién la cantidad de personas que sin parar están tratando de frenar un gigante, digamos. Es así, tal cual como usted lo dice, Clara. Es increíble la actitud y la fortaleza de los bomberos trabajando a destajo, sin descanso, mañana, tarde, noche. Se van rotando en algunos lugares cuando el fuego no cesa, y la cantidad realmente de bomberos de todas las localidades realmente es muy importante.
Bueno, hoy digo, ayer veíamos el fuego así como cercando, ¿cómo no? Cercando a varios lugares donde hay viviendas, obviamente, donde la gente me imagino que ya tuvo que dejar también su lugar, porque más allá de todo, no nos olvidemos de las altas temperaturas y del calor y todo lo que es el clima, el ambiente en sí, que es irrespirable, digamos. ¿Cómo están trabajando ese lado social de contención para la gente que por las dudas se tiene que ir de su casa? Cuando se levanta el humo, ese humo negro, espeso, realmente se hace muy difícil respirar. Bueno, anoche en ese sentido recibimos un informe de Alexis Ochoa, el segundo jefe de bomberos de Capilla del Monte, en donde él nos contaba que había un foco sobre el Camino Ancho que va a San Marcos Sierra, que viene bajando en dirección al dique, donde hay varias dotaciones esperando para detenerlo, y se trabaja activamente en Ruta 17 sobre un frente de fuego de entre 30 y 35 kilómetros en dirección al cerro El Pajarillo. El foco que se desarrollaba en Aguas Azules en el día de ayer, luego de más de 4 horas de trabajo, se lo acompañó a una zona quemada donde se lo neutralizó. Y se espera que en esta madrugada del día martes baje la velocidad del viento y justamente hablando de lo que estábamos diciendo recién, trabajan durante este día lunes más de 130 bomberos que rotaron durante la jornada. Como es una zona de monte, por suerte no tenemos que dar a conocer víctimas fatales, ni tampoco que haya habido algún inconveniente con personas, es decir, que no haya evacuados. Pero en el día de ayer, que estuvo muy cerquita de algunas casas de Capilla del Monte el fuego, sí hubo que hacer algunas de estas actividades, en donde se trasladó a la gente hacia zonas que ya estaban previamente establecidas para que pudieran concurrir allí y tenían justamente el abastecimiento de agua y de algunos alimentos que había hecho llegar el gobierno de la provincia. Ahora viene la otra parte, la política, porque también ayer se hablaba y quedó, digo, como otro de los apartados de los títulos, pero que tienen que ver con esto, el acompañamiento de los legisladores de Córdoba a lo que es la ley base que ahora los deja sin recursos para combatir los incendios. ¿Cómo se vive ese tema, ese debate, digamos, ya en lo político en Córdoba? Bueno, justamente hay ciertas y determinadas opiniones de legisladores nacionales también, que hablan justamente de que se ayude con más recursos a Córdoba. De hecho, yo creo que en el día de ayer mandaba una información a un blog que trabajo en Buenos Aires, y decía lo siguiente: el gobierno nacional se puso a disposición de la provincia para ayudar a combatir el fuego y ya están trabajando en el terreno aviones, helicópteros y brigadistas para mitigar la situación. Además, el Ministerio de Defensa de la Nación dispuso apoyo de logística, transporte y sanidad a la provincia. A pedido de Córdoba, se encuentra operando un camión comando del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 7 combatientes y un coordinador, junto a 16 brigadistas de la Brigada Nacional NEA. También se desplegaron 2 helicópteros y un avión hidrante. Se envió un avión hidrante, y da el nombre del avión, AT-802, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, para mitigar justamente esta situación. Y también, a pedido de la provincia, se encuentran en camino 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur con vehículos y equipamiento especial que llegarán en las próximas horas. Así que también hay una apoyatura del gobierno nacional con la suma de recursos para tratar de ayudar a los bomberos de la provincia y también
de otras provincias cercanas a Córdoba que también están ayudando, Clara. Bueno, pregunto esto porque en el mensaje de la vicepresidente por los incendios dijo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a transitar este difícil momento, ¿no? Sí, es un poco poner, sí, sí. como se dice, blanco sobre negro, de qué es lo que se dice y por otro lado, qué es lo que se hace, ¿no? Que es lo que usted nos está ilustrando y nos está informando ahora de cómo Nación llega en esta situación a la provincia de Córdoba y que, bueno, ha llegado, no es que no tiene recursos, sino que con lo que tiene está diciendo también que está presente, digamos. Sí, sí, está mandando una apoyatura. Lo que pasa que en la faz política aquí había digamos, una buena cantidad de personas que querían que a Córdoba se la declarara emergencia nacional. Sí. Y a mí me da la sensación que primero el gobierno de la provincia no quiere hacer este pedido específico a la nación, y después me da la sensación de que todavía no amerita de que pase esto, ¿no? Porque se está trabajando realmente a destajo y se están controlando los fuegos. Es decir, declarar la emergencia nacional, me parece que todavía el gobierno provincial no está dispuesto a pedírselo a la nación, y allí está la disputa entre oficialismo y oposición, ¿no? Pero los que no somos ni oficialistas ni opositores y estamos viendo desde afuera, la verdad que nos preocupa, como decía al principio, y de verdad vemos que llega un momento que es una batalla desigual entre la altura que alcanza las llamas y un bombero voluntario que está entregando su vida de manera voluntaria para frenar los incendios. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Toda una cuestión que hay que esperar para declarar la emergencia. No sé si en toda la provincia, sí en algunos escenarios como esos, donde se está viendo cuántos días ya de incendios, ¿no? Más allá, digo, de ser opositor o de ser oficialista, hay una realidad. Y ojalá que aparezca la lluvia, ojalá que llegue la lluvia para aplacar todo esto. Claro, claro, y sí, la esperanza está de que cambie el tiempo. Ya ha pasado en otras oportunidades, en donde drásticamente baja la temperatura o se nubla todo, cambia el tiempo rápidamente y aparecen algunas lluvias. Claro. Esta semana, en el pronóstico extendido que estoy viendo, no se vislumbra todavía que vaya a haber algunas precipitaciones, pero de todos modos la esperanza está en que posiblemente después un aire frío que entre del sur pueda llegar a justamente modificar la temperatura actual, y a veces sucede que en estos pronósticos extendidos uno no ve ningún frente frío, pero en algunas oportunidades cambia el clima. Usted sabe, Clara, que esto es muy dinámico, así que posiblemente entre jueves y viernes ojalá podamos tener una novedad en ese sentido. Ojalá que sí. Como siempre, le agradecemos la predisposición y estamos atentos, ¿eh? Cuando usted lo necesite, Clara, nosotros estaremos comentando todo lo que pasa en Córdoba. Ojalá que se logre contener en este tiempo y podamos dar la buena noticia de que por fin no se produjeron más incendios en Córdoba. Este es un poco el pensamiento y la aspiración que tenemos los cordobeses, de que se termine con esta situación que realmente ha dañado y ha preocupado no solamente a los cordobeses, sino, como bien usted dice, el país pendiente de lo que está pasando, porque también llega, y esto es lo que quería marcar, también se está acercando la temporada de verano y muchos turistas, mucha gente que le gusta venir a Córdoba está viendo con suma preocupación qué está pasando con respecto a los incendios para decidirse o no venir en las vacaciones a nuestra provincia. Así que eso también hay que empezar a tenerlo en cuenta, de que la gente venga a Córdoba a pesar de todo.
Tal cual. Gracias, Pablo. Buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. 9:44 en la República Argentina. Hasta las 10 somos Cadena Provincial de Radios. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de Radios, el arte federal de informar. Si quieres beber agua fresca, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres borrar una pena, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres nadar en un cauce, por el cielo verde de sauce. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres bañarte de espuma, yo soy tu río, yo soy tu río. Desnuda en la noche de luna, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres llegar a buen puerto, te esperan mis brazos abiertos. No pierdas este desafío, yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, 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 cariño mío, no sé vivir si no es contigo. Ay, 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 cariño mío, me llevas preso en el revés de tu vestido. Ay, 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 cariño mío, mi corazón y mis sentidos. Ay, 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 cariño mío, viajemos juntos hacia el mar, yo soy tu río. Para ti, mi amor. Ahí va. Avanzamos en nuestra mañana en esta cadena provincial de radios. Bueno, se viene el 28 de septiembre, un 2x1, podríamos decir, en Santa Lucía, en la localidad de Santa Lucía, hay actividades y en este caso, nosotros tenemos la oportunidad de dialogar justamente con quien tiene todos los detalles, porque para el 28, desde una fundación que tiene un nombre que mucha gente ahora cuando escucha va a decir, sí, lo conocimos, a Verdún justamente, Javier Vallejos Gómez nos va a contar cómo desde la Fundación Aníbal Pepe Verdún están generando este espacio para que la gente participe en la localidad de Santa Lucía. Javier, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien, acá estamos, ultimando detalles, preparándonos para vivir el primer encuentro que tenemos. Respecto a danza, te comento rápido, la fundación comenzó el año pasado. Es una idea que la lleva adelante su hijo, Fabio Verdún. Y bueno, desde la fundación se crea un espacio para el arte en todas sus disciplinas, desde pintura, desde dibujo, todo lo que sea baile, canto, música. La idea es tratar de brindarle un espacio y un apoyo a todos los nuevos artistas que van surgiendo, a gente que canta por ahí pero no tiene un grupo. Se les brinda todo el acompañamiento y la formación que necesitan para tratar de pulir todos sus talentos, toda la gente nueva que va surgiendo, corriente nueva de artistas, no solo de Santa Lucía, sino de algunas localidades vecinas. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿no? Justamente si están trabajando, en este caso solo en Santa Lucía, pero pensando que también se puede llegar a pueblos vecinos, a municipios vecinos, y que a su vez desde la región pueden converger en Santa Lucía, que es lo que se está buscando ahora el 28, ¿no? Sí, totalmente. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es el primer encuentro de danza y ritmo, que la verdad que estamos convocando y estamos recibiendo el sí de muchos
grupos de baile, algunos conocidos, otros que comenzaron hace muy poco, pero son de Goya, de Chavarría, de Yataí, de Martínez, también de Santa Lucía, de Lavalle, así que todos ellos están ya listos para poder compartir un encuentro de danza de todo tipo. Así que tenemos desde la rama folclórica hasta K-pop, tenemos un montón de ramas del arte que van a hacerse presentes este fin de semana. Y bueno, eso va a ser durante la mañana y hasta pasadito el mediodía. Luego durante la tarde se va a hacer también un primer encuentro de versus, de free dance. La idea es también brindarle un espacio a esta corriente nueva también, y hay muchos chicos que están participando. En este caso tienen un incentivo, que hay un premio en efectivo también, que se va a brindar desde la fundación ganador de esta competencia. Así que también conociendo y ampliando un poco más los conocimientos en cuanto al arte, y brindando, por sobre todo, brindándole el espacio a aquellos que quieren iniciarse en este camino. Javier, ¿hay que pagar inscripción? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes, aquellos que por ahí están escuchando y tienen, les pinta la curiosidad de participar también? En esta oportunidad la inscripción es de 15.000 pesos y tiene un premio de 200.000 pesos. El contacto es el mío y de otra profe, que estamos llevando adelante todo lo que sea la convocatoria. Le pasamos la reglamentación y todo lo que tenga que tener en cuenta para poder participar. Y bueno, estando ya en contacto con tanta gente, estamos preparando ya para el inicio del año que viene hacer un evento ya que va a ser de freestyle. Así que, porque en esta oportunidad solamente es danza, pero la idea es también generar el otro espacio, porque también tenemos una corriente nueva de muchos chicos que están iniciándose en este estilo. Tal cual, ahí muy cerca de Santa Lucía, sin ir más lejos, en Goya, todos los años tienen 5 días de batallas, digamos, ya que concentra a muchos chicos de toda la provincia y de provincias vecinas, y es freestyle lo que se hace. Y Goya, bueno, ya desde el año pasado, este año también, la verdad que colabora muchísimo durante 5 jornadas, ¿no? Llevando adelante batallas en distintos formatos, como se dice. Así que está bueno, ustedes están cerca geográficamente, y es muy lindo que también se vayan contagiando, porque bien decías, Javier, hay mucha gente, chicos, chicas que están activos, como dicen, ¿no? Que están activando también el freestyle en la provincia. Totalmente, y además a veces por desconocimiento por ahí no surge el acompañamiento, entonces también brindar estos espacios de integración genera que puedan conocer las disciplinas y que puedan conocer la riqueza también de los nuevos artistas, porque por ahí nuestra provincia es muy nueva en este sentido, y bueno, va creciendo de a poco en esta cultura también de integrar. Bueno, reiteramos entonces, el 28 de septiembre, doble 2x1, digamos, doble jornada, durante todo el día van a estar ahí. ¿En qué lugar se hacen las actividades? Se va a hacer en el Club Español de Santa Lucía, ya un conocido ya por mucha gente, así que el 28 arrancamos a las 10 de la mañana con el encuentro de danza, y a partir de las 3 de la tarde comenzamos con todo, va a ser free dance, así que estamos muy felices de poder promocionar, de poder anunciar esto, porque la verdad que venimos trabajando mucho. Hace poco hicimos un encuentro de música en el que reunió músicos nuevos y cantantes nuevos en distintos gestos, así que sí, creando espacios, apoyando a todos los nuevos artistas que van surgiendo en la región. ¿Algún número de comunicación con ustedes? Les dejo mi contacto, que es el 3777 649955.
Ahí está entonces para la gente que por ahí está escuchando y que les llama la atención, quieren ir, quieren ver cómo es esto, bueno, lo pueden hacer. ¿Hay que pagar entradas? La entrada tiene un costo de 2.000 pesos. 2.000 pesos generales. Exacto, sí. Muy bien. Javier, muchísimas gracias y esperamos resultados, ¿eh? Sí, los vamos a compartir. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias, Javier. Hasta luego. Esto es en Santa Lucía Corrientes, ¿eh? Santa Lucía Corrientes. Entonces, para el 28, la Fundación Aníbal Pepe Verdún está invitando a encuentros de danzas en el Club Español. 9:55 en la Argentina. Antes de cerrar esta cadena de radios, a ver si es que podemos hablar con la gente de Santo Tomé, que hoy se traslada hasta Colonia Liebig. Se lleva adelante la instancia, una nueva instancia regional de los Juegos Culturales, Juegos Culturales Correntinos, que bueno, que esto también se da, digamos así, en toda la provincia, en toda la provincia están llevando adelante los Juegos Culturales, así como también se están viviendo las instancias de los Juegos Correntinos, que son deportivos, por un lado los deportivos y por otro lado los culturales. Así que bueno, ya vamos a ver si los últimos 5 minutos de programa que tenemos hoy en Cadena de Radios, podemos ir un ratito hasta Colonia Liebig. Hablamos de todo. Escuchamos a todos. Llegamos a todas partes. Cadena de Radios. Cadena de Radios. Democracia informativa sin fronteras. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió, pero luego amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. 9:58 en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes. Ya está, listo. Terminamos la agenda. Nos vamos, 9:58 en la Argentina. Le voy a pedir a Lucas que venga y me diga para hoy qué nos quedaba en deportes, si hay algo para ver, para escuchar. Y nos estamos despidiendo. En la continuidad informativa seguimos con todo la noticia local y todo lo que nos falta. Lucas, ¿qué nos queda en materia deportiva hoy? Hoy juega River, Clarita, juega a las 21:30 contra Colo-Colo. Después también hay Copa Sudamericana, juega Corinthians contra Fortaleza. Ese es un gran partido, 21:30 por ESPN. Está ganando está ganando Corinthians 2-0 por la ida. Ahora se define, por supuesto,
quién va a ganar, quién va a pasar a las semifinales, porque también ya están en esa instancia. Copa Sudamericana y Copa Libertadores en esta jornada. Y bueno, mañana, como ya estábamos adelantando, arranca el Interligas y vamos a estar con esa información. Mañana continúa la Libertadores, continúa la Copa Sudamericana y este fin de semana tenemos Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, es todo por hoy, gente. Nos tenemos que despedir. En la continuidad informativa hay mucho más temas para seguir desandando con ustedes. www.cadenaderadios.com.ar, ahí está la noticia. En una edición similar de Cadena Provincial de Radios, mañana a partir de las 7, si Dios quiere. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Javier Milei hablará ante la ONU. El presidente participará hoy de la Asamblea General del organismo y dará su discurso alrededor de las 4:30 de la tarde, luego de que ayer reiterara que levantará el cepo cambiario cuando la inflación llegue al 0%. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación sea 0. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4%, por lo tanto esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado el exceso de pesos dentro de la economía. La justicia argentina pidió la detención de Maduro por crímenes en Venezuela. Lo ordenó la Cámara Federal porteña y alcanza a más de 30 jerarcas y militares del régimen chavista, entre ellos Diosdado Cabello, a quienes el tribunal considera responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país. Siguen activos los incendios en Córdoba y los bomberos trabajaron toda la noche para combatirlos. Se trata de 3 focos que se encuentran en Capilla del Monte, que se expandió hacia San Marcos Sierra y Sierras Chicas, en Villa Berna y en Salzacate. Hay rutas cortadas y podría haber más evacuaciones. Boca sancionó con 2 partidos a Chiquito Romero tras los incidentes con los hinchas en el Superclásico. El club Ceneice dio a conocer la sanción a través de sus redes sociales y anticipó también las medidas que correspondan para los 3 socios que provocaron el enfrentamiento. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar.
Hildarraz Hermanos, 74 años, al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Email cristianriquelme-83@gmail.com o visitanos en Serradori 830. Cristian Riquelme, compra de caballos. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora VHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Sin mosquito no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzú, Cuatiá. Hacia adelante. Te invitamos a vivir 2 noches de milagros. Fiesta de las Familias, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, desde las 18:30 horas. Acceso ruta 119, frente al Gran Hotel, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las Familias de Invasión del Amor de Dios. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 12 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 88%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta. I don't know why it